Buenos días. Buenos días, buenos días. Bueno, nuevamente les digo buenos días. Buenos días. Eh, Clase pasada nos habíamos quedado hasta el problema 10 en la página 196 y no mal recuerdo, bueno, justamente la actividad que les dejé fueron esos 10 ejercicios y quedamos que hoy vamos a seguir con los demás del 11 en adelante, porque pues digamos que ya son los últimos ejercicios, por ende también ya exigen un poquito de mayor de complejidad, ¿no? Entonces lo que vamos a trabajar el día de déjenme que se conecte. ¿Ya se ve? ¿Ya se ve? ¿Ya se ve? Ya. Bueno, entonces como les iba diciendo, entonces el problema 11, recordemos que estamos en la página 197. El problema 11 dice, calcula una de las alturas del siguiente triángulo rectángulo. Ajá. Entonces, en ese esquema yo lo que tengo es un triángulo rectángulo, de tal forma que está más o menos aquí así, más o menos, ¿no? La idea es que, bueno, obviamente de este lado es donde están los 90 grados y nos pide que calculemos una altura, que es lo que voy a poner aquí en punteado de morado, ¿no? Y de tal forma que, bueno, me marca ahí unas ciertas longitudes, me marca la longitud que hay de aquí hasta acá y la longitud que hay de aquí hasta acá. En este caso, aquí es 6.32 y en el caso de la parte de abajo, 7.5. Entonces, lo que me está pidiendo el ejercicio es determinar la longitud de la altura, es decir, en mi esquema que hice en el pizarrón, es la línea punteada. Entonces, es lo que nosotros tenemos ahí que calcular. Entonces, para poderlo hacer, primeramente nos tenemos que dar cuenta que dentro del esquema grande, es decir, dentro del triángulo rojo, pues yo tengo dos de los lados de ese triángulo rectángulo. Es decir, por un lado yo tengo el 7.5, por otro lado yo tengo el 6.32, pero podemos decir que dado que está acá, yo no lo conozco. Entonces ese es el que me voy a encargar. Primeramente, antes que hacer cualquier cosa, de calcular. Porque ya una vez teniendo los tres lados de ese triángulo, bueno, los se me pueden facilitar más. Entonces, aquí podemos observar que bajo esas dos medidas, ¿cuál sería la hipotenusa? Bien, pues sí, sería el 7.5. El 7.5. Exactamente, ¿no? Entonces, pensemos que, por ejemplo, este es A, ¿no? Digo, por ponerle una letra, y en ese caso, entonces, lo que me está diciendo el ejercicio es que yo voy a determinar, bajo esa idea, el valor de A. Entonces, como A es un cateto, pues en este caso la fórmula sería A cuadrada igual a C cuadrada menos B cuadrada. Ajá. Entonces, lo que tendríamos que hacer es la sustitución de estos valores, es decir, por un lado yo tengo que el C, que acabamos de ver que es el mayor, y por ende sería la hipotenusa, es 7.5. Por otro lado, el otro cateto, que en este caso sería B, es 6.32. Entonces, de este lado, pues tendríamos que hacer las cuentas, es decir,
elevar al cuadrado el 7.5 y restarle el cuadrado del 6.32. Entonces, al hacerlo todo junto, al final nos queda 16.3076. Ajá. O sea, estoy colocando en la calculadora 7.5 al cuadrado menos 6.32 al cuadrado, ¿no? Ajá, digo, después todo ya entendemos cuál es el proceso, ¿no? Y observen que esto es a cuadrado, ¿no? Por el momento lo voy a dejar así, porque vamos a darnos cuenta que ni siquiera necesito sacar a para el problema. Es decir, es suficiente con el a cuadrada. Y ahorita vamos a ver. ¿Okay? Entonces yo tengo esta parte. Sin embargo, bueno, como ya tengo los tres lados de mi triángulo, en este caso a mí lo que me falta por determinar es la altura, es decir, la línea punteada y que morado. Entonces, para poder determinar esa altura, yo tengo que bosquejar unos segundos o terceros triángulos inclusive que me permitan a mí visualizar mejor la figura y pueda yo hacer los cálculos necesarios para obtenerlo. Es decir, si yo me fijo en esto, por ejemplo, este lado con este lado y este lado, me determinan un nuevo triángulo rectángulo. ¿Estamos de acuerdo? Bajo esa idea, en este nuevo triángulo, bueno, coincide con el mismo lado A del triángulo grandote. Entonces, ese lado también vale A para el triángulo azul. Y este, que si yo le llamo H por conveniencia, coincide con la altura del triángulo mayor. Y este, pues le vamos a llamar, no sé, X, pues es el pedacito que queda del triángulo mayor. ¿Sí se entiende hasta acá? Sí. Sí. Después, imaginemos que hacemos un segundo corte. En este caso, por ejemplo, pensemos que a lo mejor ahora lo que yo tengo es lo siguiente. Ahora voy a cortar aquí así y aquí así. Lo hice para que se notara, ¿no? Pero es la misma idea. Yo aquí lo que tengo es un triángulo rectángulo y bajo este nuevo triángulo rectángulo, otra vez, el H vendría a coincidir con la altura del triángulo grandote. El 6.32 coincidiría con el lado del triángulo verde y el de abajo sería el otro restante del triángulo mayor. Entonces, con esos dos triángulos que se me originan a partir de la altura del triángulo original, voy a calcular las relaciones dentro de esos triángulos. Es decir, como el azul y el verde que acabo de dibujar son triángulos rectángulos, yo puedo determinar, mediante el teorema de Pitágoras, la relación que hay entre los dos. Es decir, bajo esa idea, por ejemplo, el azul, hasta lo voy a poner con colores, y el azul sería la hipotenusa, pero observemos que en el azul, la hipotenusa vendría a ser el valor de A, porque es el que está contrario al ángulo recto, y visualmente alcanzamos a apreciar que es el mayor. Entonces estamos de acuerdo que en el triángulo azul, el A viene a ser la nueva hipotenusa. Entonces tendríamos que la hipotenusa, que en este caso es A, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Pero los catetos se llaman H y E. O sea, ¿están de acuerdo que esta relación se respeta para el triángulo azul? Yo estoy diciendo que C cuadrada, que en este nuevo caso es A, es igual a A cuadrada, que es X, más B cuadrada, que es H. ¿Ah? Y para el triángulo verde voy a hacer exactamente lo mismo. Entonces, en el triángulo verde, yo voy a ver que la hipotenusa vendría a ser el 6.32. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, en este nuevo triángulo, en el verde, el 6.32 vendría a jugar el papel de hipotenusa. Y por otro lado, los dos catetos, tanto el horizontal como el vertical, vendrían a ser, vaya la redundancia, los catetos de ese triángulo. Entonces sería h cuadrada más el otro cateto, pero es este que está aquí. Este, ¿cómo lo puedo escribir
en términos del 7.5 y de la X, para no tener que poner otra letra. ¿Alguna idea? 7.5 menos X. Exactamente, ¿no? Aquí debemos de apreciar que en esta parte, el pedazo este que yo tengo aquí es lo que me sobra cuando yo le quito X, ¿no? O sea, la longitud total, pensemos que tenemos la longitud total, ¿no? Pensemos que es este lapicero, ¿no? Entonces yo tengo la longitud total, que son los 7.5, y entonces al final yo le voy a retirar un pedazo que le voy a llamar X, que pensemos que es este tapón, ¿no? Entonces, al quitar ese pedazo, yo solamente me quedo con el 7.5, al 7.5, lo que le quité, que yo le llamé X. Entonces, justamente es el razonamiento que está aplicando aquí Fernanda. Entonces, ese pedazo de verde, pues es el original 7.5 menos el pedazo que le quité, que le llamé, que es lo que estoy anotando. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Bien. Después, entonces, a partir de estas dos construcciones, la azul y la verde que acabo de hacer, yo debo de simplificar mi expresión, porque después de todo a mí lo que me interesa determinar puede ser X o puede ser H, digo, cualquiera de los. Si tengo X, pues ya puedo despejar para obtener H, o al revés. Entonces, voy a hacer, en este caso, las operaciones del que está en verde. Es decir, voy a desarrollar esta parte que está aquí, porque recordemos que esa parte es un binomio al cuadrado. O sea, son dos cosas que están elevadas al cuadrado. Entonces, esta parte la desarrollamos y tenemos 6.32 al cuadrado igual a h cuadrada más. Y aquí es un binomio al cuadrado. Recordemos, binomio al cuadrado es cuadrado del primero, el doble del primero por el segundo, 7.5x, perdón, 7.5 por x me da 7.5x. El doble serían 15. 15x. Más el segundo al cuadrado. Ajá. Entonces, otra vez, estos tres términos que me quedaron aquí son el desarrollo del cuadrado de este término. Ajá. Recordemos, si alguien puede recordar esta parte, si no, el desarrollo de un binomio al cuadrado era algo así, ¿no? Lo vimos casi al principio. Entonces, esa parte, bien, fue la que apliqué. Después, entonces lo que nosotros vamos a hacer, pues es simplificar aquí la parte de negro y nos vamos a dar cuenta de unas ciertas cosas. Por ejemplo, aquí es 6.32 al cuadrado. Luego aquí 7.5 al cuadrado. Digo, observen que no estoy elevando los cuadrados por el momento. Luego iría el menos 15x. Y observen aquí una circunstancia. Si aquí nos damos cuenta, yo tengo h cuadrada más x cuadrada. Ajá. Pero h cuadrada más x cuadrada, ¿a qué es igual? ¿Hx cuadrada? No. Observen lo que tienen anotado arriba. H cuadrada más x cuadrada, ¿a qué es igual? Igual a al cuadrado. A cuadrada. Por la parte de azul que calculamos al principio, nosotros vimos que h cuadrada más x cuadrada es igual a cuadrada. Entonces, estos dos términos que encerré en verde, los voy a sustituir por lo que me está diciendo a lo que es igual. Más a cuadrada. Ajá, ¿sale? Y ahora sí, como ya reduje mi expresión, ahora sí me voy a poner a calcular las cantidades. Es decir, de este lado, yo tengo 6.32 al cuadrado, que eso resulta ser
39. Voy a anotar hasta acá porque no me cabe. 39.9424. Por otro lado, voy a calcular el 7.5 al cuadrado, que eso resulta ser 56.25 menos 15x, pues ese no puedo hacer nada porque es una variable, 15x, más a cuadrada. Pero vean aquí por qué justamente les dije que no era necesario sacarle raíz a este término, ¿no? Porque pues ni siquiera nunca lo ocupé, ¿no? Aquí vemos que el problema en sí lo que me pide es a cuadrada, ni siquiera a. Y a cuadrada, pues es esto que está señalado con la flechita. Entonces, eso significa que a cuadrada lo voy a sustituir aquí, que es 16.3076. Ahí con ese pedacito ahí, pero se alcanza a apreciar la idea. Entonces ya de ahí, observen que ya sustituí todas mis cantidades y lo único que me queda es este término de 15x, donde la x pues viene a representar esta parte del cateto de la parte de abajo del triángulo azul. Entonces voy a despejar dentro de esta expresión que nos quedó el x. Entonces para despejar, pues recordemos que en este caso, al estar sumando pasa del otro lado restando, y igual como está sumando pasa al otro lado restando. Entonces lo voy a anotar en la siguiente pizarra, ya no me cabe ahí. Entonces es 39.9424 menos el 56.25 menos la otra cantidad que es 16.3076. Y eso es igual pues a lo que me queda nada más, ¿no? Que es menos 15x. Ojo que es menos 15 porque aquí yo lo tengo como menos 15. No se me olvide ese sí. Bien. Después, pues voy a hacer esta resta, estamos de acuerdo, es decir, el 39.9424 menos 56.25 menos 16.3076. Al final, esa resta nos resulta ser menos 32.6152. Tengo esto. Entonces, hago esa resta, me queda. Y finalmente, pues esta cantidad está multiplicando a la x, entonces pasa del otro lado. ¿Restando? No, sumando. Dividiendo. ¿No? Entonces dividimos y al hacer esa división, nosotros lo que encontramos es el valor de la x. Entonces 32.6152 entre 15, eso resulta ser 2.1743. Y eso es x. ¿Vale? Ojo que de hecho ni siquiera infringe el signo, ¿no? Porque yo tengo menos 32 entre menos 15. Entonces, menos entre menos, recordemos que es más, y ya por eso es que sale ahí positivo. Ajá. ¿Vale? ¿Alguna duda hasta acá? No. ¿No? Observemos que el valor que nosotros acabamos de encontrar es x. Ajá. Este valor es x, más no la h del problema Ahora eso se lo original restamos a que estábamos 7.5. buscando, ¿no? Recordemos que en el problema original yo lo que busco es h, porque en el 11 me dice, calcula una de las alturas, que es h. Entonces, ya lo último que tengo que hacer, pues es aplicar la regla que está aquí, la azul. Recuerden que todo esto lo hicimos con la pura verde. Voy a sustituir los valores de a y de x que acabo de encontrar para encontrar h. Entonces, recordemos que me dice que a cuadrada es igual a h cuadrada más x cuadrada. Es decir, nada más estoy pasando la formulita que está aquí arriba. Y voy a sustituir el valor de a, que ya vimos que es 16.3076. Ojo porque es a cuadrada, ¿no? Y a cuadrada es esto. Ajá. Después, h cuadrada, que es el que voy a calcular, más x al cuadrado.
Entonces aquí el 2.1743, que es la X, que acabamos de encontrar, la tenemos que elevar al cuadrado. Ajá. Después, bueno, aquí tendríamos que despejar para H. Entonces yo tengo 16.3076 es igual a H cuadrada más, en este caso, el 2.1743 elevado al cuadrado. Pero eso elevado al cuadrado es 4.7277. No olvidemos que lo que quiero es despejar, entonces como está sumando, pasa del otro lado restando. Entonces aquí me queda esto, pasa restando, me queda el H cuadrada, y entonces no me queda más que aplicar esa resta, es decir, 16.3076. Ya me equivoqué. 3076 menos el 4.7277. El resultado de esa resta pues es 11.5799 y no olvidemos que eso es H cuadrada. Ya para finalizar, como yo lo que quiero encontrar es H, entonces le sacamos raíz cuadrada. Y entonces la raíz cuadrada de ese valor ya me va a arrojar el valor de H, que es 3.4020, que es lo que quería resolver del problema original. ¿Bien? ¿Alguna duda de esto último? No, aguante. Entonces, como pueden ver, esta última parte, o más bien este ejercicio en general, por completo, bueno, pues ya requirió de un nivel, digamos, más complejo para poderlo realizar. El complejo en el sentido operacional, porque en realidad no hemos ocupado otra cosa aparte del teorema de Pitágoras. O sea, nos hemos concentrado nada más en usar teorema de Pitágoras, no sé, por ejemplo, no sé, proporciones o en este caso, mejor razón, nada, puro teorema de Pitágoras. Lo único que se volvió un poquito, digamos, más subido de nivel, pues fue la parte operacional, es decir, aquí no fue nada más sustituir y ya acabé, ¿no? Tuve que hacer algunas otras cuestiones técnicas para poderlo resolver. ¿Sale? En resumen, todo el truco debe de empezar desde aquí. Analizar que a esa altura me genera dos nuevos triángulos, el azul y el verde, y que nosotros tengamos la habilidad de interpretar esos dos triángulos en estos dos resultados que están encerrados, lo azul y lo verde. Y ya a partir de ahí, bueno, pues hacer toda la talacha, como lo vine haciendo aquí en la parte todo de negro, para que al final nosotros ya tenemos el valor de X, pues ya nada más lo uso para calcular el valor de H. Entonces, bueno, obviamente ahí donde dice explica tu respuesta, pues habría que poner todo el procedimiento que ¿cómo se llama? Que acabamos de hacer, ¿no? Y bueno, ahí el siguiente reto es la pregunta B, porque dice, ¿qué longitudes tienen las otras alturas? O sea, el libro no se limita a calcular una sola de las alturas. Ahora me dice, bueno, como ya viste cómo calcular una, ahora calcula las otras dos, ¿no? Entonces, bajo esa idea de calcular las otras dos, vean que el problema sería exactamente el mismo. Lo único que van a cambiar, obviamente, son valores. Por ejemplo, nosotros recordemos que ya calculamos una de las alturas. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero calcular las demás? Por ejemplo, es el mismo triángulo, pensemos que aquí está el ángulo, y aquí teníamos 6.32 y aquí 7 puntos. Profe, Y recordemos que ya lo calculamos, ¿no? O sea, lo voy a poner ya incluso como perdón, como A, porque ya lo calculamos. Recordemos que A, pues es la raíz cuadrada de esto, ¿no? ¿Qué? Perdón. profe, Sí. dice Jesse que no puede entrar porque le está fallando el internet. Bueno, gracias por avisarme. Sí. Pues como siempre les digo, ¿no? Nada más no se les olvide revisar el material después.
para que puedan ver qué se hizo el día de hoy. Gracias. Entonces, Sí. bueno, de Tuve aquí, una pregunta. sí, Ahorita vamos a terminar el libro. Bueno, o sea, ya me lo acabamos. pues ya Raúl, échale, mira, estamos en la página 197 y tu libro Ok. tiene aproximadamente 225 hojas. O sea, estamos hablando más o menos de 25 hojas que nos faltan. Un poquito Ok. menos porque pues ya ves que luego vienen unas que son pura teoría. Sí, sí. Sinceramente no sé si me dé tiempo terminar bien el libro. Porque quiero terminar bien esta parte del teorema de Pitágoras, porque a diferencia de algún otro tema, es de las cosas, digamos, básicas y elementales que debe de quedar muy bien entendido. Porque es lo primero que ustedes van a tomar en preparatoria es el teorema de Pitágoras. Entonces, y de por sí ahorita no lo entendieron bien, cuando lleguen allá y a lo mejor no tengan las mismas consideraciones, obviamente la me estoy tomando yo, pues va a costar. Entonces, por eso quiero dejar bien este tema, bien comprendido, bien entendido, bien razonado, porque es de las primeras cosas con las que ustedes se van a topar allá. Entonces, es mejor que les quede bien, para que no haya problema. ¿Sí? ¿Alguna otra cosa? No, profe, muchas gracias. Entonces, recordemos que la altura que nosotros calculamos fue esta, pero me está preguntando por las otras dos. En este caso, la otra de las alturas, una de ellas es, por ejemplo, esta, porque es como si agarráramos y giráramos el triángulo y al hacer el giro en este sentido, yo lo que tengo es lo siguiente. O sea, aquí me va a aparecer el 6.32 y aquí el 7.5. No sé si lo alcanzan a apreciar, pero ustedes agarren ese triángulo, gírenlo, digamos, de tal forma que el A quede en la parte de abajo, y como de este lado es recto, entonces esto va a quedar completamente recto. Eso significa que la otra altura, pues es esta, ¿no? 6.32. Ajá. Y de hecho no necesitaríamos hacer grandes cálculos. Nada más es, el reto es que vean ustedes la perspectiva. Y luego, por otro lado, si ustedes lo giran a la inversa, es También decir, sería A. la otra altura ahora sería, ¿no? Es decir, ahora el giro es hacia este lado, entonces están de acuerdo que ahora lo que les va a quedar es algo más o menos aquí, de tal forma que pues ahora el 7.5 está de este lado, donde descansa la figura es sobre el 6.32, y entonces como igual de este lado es recto, pues la nueva altura sería el valor de A, ¿no? Es decir, en el primer ejercicio, lo que nosotros determinamos fue esta altura, y las otras dos alturas, pues debemos de observar que vendrían a ser los catetos de ese triángulo. ¿Por qué? Porque es un triángulo rectángulo, ¿no? O sea, en realidad no siempre pasa que la hipotenusa sea, perdón, que uno de los catetos sea la altura. Pasa particularmente en este ejercicio porque es un triángulo rectángulo. Ajá. Entonces ahí la respuesta de la pregunta B, que dice qué longitudes tienen, pues debemos ahí de darnos cuenta que es los dos catetos, tanto el A como el 6.3. ¿Bien? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? ¿No? Creo que no. Ah, ahí les digo, es mucha imaginación nada más, o sea, el darse cuenta que si ustedes agarran ese triángulo y lo giran, la nueva altura va a ser ese cateto, ¿no? O sea, imaginen que con mucha imaginación ustedes pongan su mano y el ángulo que forma de esto y esto, pues eso es su triángulo, ¿no? O sea, bajo esa idea, esto es el 7.5, el 6.32 y el A. Entonces, si ustedes lo giran, pues pueden ver que el A queda en la parte de abajo y esto vendría a ser la nueva altura. Y si lo siguen girando, ahora este vendría a ser la altura y este el otro cateto.
Es, le dicen ahí, ¿qué? Dimensionalización espacial. Bueno, entonces, si no hay dudas, pues ese es el ejercicio. Y bueno, quisiera empezar a hacer el 12, pero siento que como ya no me faltan 10 minutos, no me va a dar tiempo. Porque el 12 también, bueno, les digo, del 11 a estos ejercicios que los últimos que faltan ya son los ejercicios más complejos. Entonces, si lo hago, no me va a dar tiempo y si trato de terminarlo, me va a quedar ahí lo voy a hacer muy rápido y no tiene caso. Entonces, prefiero reservar el 12, entonces, para la siguiente clase y entonces hasta la dejaré. Como le dije a Raúl hace rato, quiero que este tema quede bien comprendido, porque, insisto, es de las primeras cosas con las que ustedes se van a topar allá, y que, bueno, yo lo veo así. Desgraciadamente, por lo que lo último información que he sabido, pues la mayoría de ustedes, o si no es que todos, creo, pues se van a cambiar de escuela, ¿no? Entonces, eh, ya no puedo decir, pues, o pensar así, medio les doy el tema, porque pues, no es lo mismo virtualmente, medio les doy el tema y cuando los vea en prepa, pues ya se los doy otra vez. Ya no los voy a volver a ver. O otro, ¿no? Pues ustedes ya van para afuera, no es como que están en segundo y bueno, cuando lleguen a tercero les termino de dar lo de ahorita. Entonces, por eso es que trato de que estas últimas clases eh, se quede bien, bien explícito esta parte para que no haya ningún problema de esto, ¿no? ¿Usted se va a quedar ahí en la escuela? Pues no sabría decirte, mira, es que estoy esperando unos resultados Ujú. de la maestría y dependiendo de eso, bueno, tendrá que pasar lo que tenga que suceder. Ok. Porque desgraciadamente, pues ahorita tampoco yo me puedo mover mucho escolarmente, por decirlo así, porque con esta situación de enfermedad, muchas cosas están cerradas, hasta incluso, por ejemplo, no está, creo que ustedes han de saber, universidades están cerradas y uno no puede hacer trámites, pero pues quién sabe, todo puede pasar. Yo esperaría, como creo que se los dije alguna vez, que la generación, la última que quería sacar era la de ustedes, pero todavía puedo a lo mejor aguantarme un año más ahí en el colegio y pues ya se verá. ¿Vale? Bueno, pues eso entonces sería todo. Nos vemos a la próxima. Síganse cuidando mucho y recuerden que pues ya falta poquito para terminar. Ya sean pacientes. Ya nomás es los últimos eh, pues clases. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.